Muy buenas noches a todos, un abrazo especial de mi parte. Qué alegría poder estar con ustedes una vez más compartiendo la palabra de Dios. En nuestro miércoles de oración, en nuestro miércoles de testimonio, queremos abrir la palabra de Dios para que ella sea ese gran testimonio, esa gran luz, esa gran lámpara que ilumine nuestro camino. Quiero invitarte ahí donde estás para que me acompañes en oración. Cariñoso y bendito Padre Celestial, vamos a abrir tu palabra a esta hora de la noche. Te agradecemos por tus bondades, te alabamos por tus misericordias, te honramos, oh Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Oh Señor, hay muchas personas que han venido en este momento con enfermedades y con dificultades en su vida. Dales a ellos, Señor, la sanidad que tanto necesitan. Otros han venido esclavos, Señor, de sus vicios y de sus malos hábitos. Por favor, Señor, dales tu libertad. Otros han venido, Señor, con preocupaciones y cargas. Te pido que les des tu paz y la seguridad de tu preciosa compañía. Ilumínanos en este momento al estudiar tu palabra. Quédate con nosotros, Señor. Danos un corazón dispuesto y permite que nuestra mente finita pueda asimilar, Señor, los conocimientos que son oportunos para nuestra salvación. Bendice a nuestros amigos que también están allí presentes, Señor. Bendice a nuestras familias a esta hora de la noche. Te lo pedimos por amor a Jesús. Amén y amén. Querida familia, para esta noche quiero compartir con ustedes un tema titulado Nuestra mayor y más urgente necesidad. Les habla su amigo y hermano en Cristo, David Vázquez, capellán del Colegio Adventista del Atlántico, Max Trumer. Cuando nuestro Señor estaba a punto de ascender a los cielos, les dijo a sus discípulos lo siguiente. El libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese texto se encuentra en Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¡Qué promesa más sublime! Los discípulos estaban presenciando uno de los eventos posteriores a la cruz, era la ascensión de Jesús. Mientras se iban, los ángeles le dijeron: varones galileos, ¿por qué miran al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros, de la misma manera como lo habéis visto ir al cielo, de la misma manera vendrá. No solamente ellos se quedaron con esa promesa de esparcir el mensaje del Evangelio a todo el mundo para que Jesús pudiera regresar pronto. Se quedaron con esa hermosa promesa donde Jesús les clarificaba que para cumplir la misión de la predicación a todo el mundo necesitaban un ingrediente principal, necesitaban un instrumento. Sin esa pieza no podría ser posible que todo pudiera engranar. Esa pieza, ese instrumento, era el Espíritu Santo. La necesidad del bautismo del Espíritu Santo en la testificación es el desafío para nosotros hoy. Necesitamos el Espíritu Santo. Y no sé para ti qué significa el Espíritu Santo, o quién sea para ti, qué concepto, qué idea tienes, o qué has aprendido o escuchado de él. La necesidad es tan grande y urgente, está claramente ejemplificada en el Nuevo Testamento. Lo vemos propiamente en la vida de Jesús y lo vemos también en el capítulo 3 de Lucas, donde él menciona el bautismo de Jesús, no solamente en agua, sino también en el fuego del Espíritu Santo. El bautismo de Jesús se encuentra registrado en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 3 al 17 y Marcos 1, 9 al 11. La palabra de Dios dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La palabra de Dios nos muestra a un Dios que se humanó, se hizo carne, habitó en nuestro medio, pero también en su vida terrenal nos dio un gran ejemplo, el ejemplo de recibir el bautismo por inmersión. No solamente vemos que Jesús recibe el bautismo por parte de Juan, sino que también recibe un bautismo especial que todo cristiano necesita, que todo líder necesita, que todo pastor necesita, que todo miembro de iglesia necesita: el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de Jesús nos muestra que a partir de ese momento, cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo,
comenzó a ministrar con el poder de él. La palabra nos muestra también que Jesús, lleno del Espíritu Santo, vuelve del Jordán y es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Resultado, Jesús sale victorioso de la tentación, no por su propio poder, por el poder del Espíritu Santo, por estar en armonía con Él, por estar en conexión plena, recibió el poder para vencer el mal. Cabe resaltar lo siguiente: antes del bautismo de Jesús no se registra ningún ministerio. Posterior al bautismo de Jesús, comienzan las personas a recibir sus enseñanzas, su ministerio con agrado. Y dice la palabra que su fama se difundía por todos lados. Antes de Jesús ser bautizado, no se registra ningún seguidor. No menciona la palabra ninguna persona que estuviera allí detrás de Jesús. Hasta ese entonces estaba en el anonimato. Miles respondían a sus enseñanzas y su ministerio. Si vamos a Lucas capítulo 4, el versículo 18, encontramos lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4, 18, versión Reina Valera del 60. La palabra nos muestra que Jesús va ese sábado a la iglesia y se le da el rollo del profeta Isaías y lee esta profecía que hacía referencia directa hacia él. Al recibir el ungimiento del Espíritu Santo, Jesús estaba capacitado para dar vista a los ciegos, anunciar el mensaje de esperanza, para dar libertad a los cautivos del diablo y para traer esperanza y anunciar el año agradable del Señor. El Espíritu Santo, los apóstoles, es otra muestra de la labor importante del Espíritu Santo en nuestras vidas. La obra y el avance de la iglesia lo hemos ejemplificado de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento, la persona que más se menciona o que más se ve actuar directamente es Dios el Padre. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús, el Hijo de Dios, actuando de una manera especial. Pero una vez Jesús asciende al cielo a realizar su labor de sumo sacerdote, el Consolador es enviado como la respuesta a las necesidades de la humanidad. Cuando Él venga, ¿cierto?, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Después de la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos recibieron de Jesús la siguiente promesa. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¡Qué maravillosa promesa! Jesús estaba mencionando algo cierto. Juan bautizaba en agua, pero el Espíritu Santo vendría como resultado de hacer lo siguiente. Dice la palabra de Dios, Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Qué interesante esta referencia bíblica. Los discípulos, una vez reciben el Espíritu Santo, no lo recibieron por sus capacidades, lo recibieron cuando estaban juntos, unánimes, orando como una sola persona. Creo que es un ejemplo muy impactante para nosotros hoy. Una muestra de cómo debemos estar nosotros frente a las situaciones adversas que estamos enfrentando en estos momentos. No es desperdiciar el tiempo, no es estar administrando de una mala manera los recursos que el Señor ha puesto a nuestra disposición, las herramientas, los instrumentos. Es la oportunidad para aprovechar, para estar así como los primeros discípulos en el Pentecostés, juntos, unánimes, orando y rogando a Dios sin cesar, porque envíe su Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos muestra que capacitó a los discípulos para compartir en ese momento el mensaje del Evangelio con todas las nacionalidades que estaban presentes allí en ese momento, celebrando la fiesta, ¿cierto?, en Jerusalén. Vemos
que todas las personas que estaban allí presentes escucharon el mensaje en su propio idioma. Todos estaban atónitos de lo que veían y todos se preguntaban, ¿acaso no son estos galileos los que nos están hablando? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra propia lengua? Hoy día diferimos con muchos grupos y denominaciones religiosas acerca de este tema. Presentan el tema del don de lenguas, ¿cierto?, del Espíritu Santo y el don de lenguas como una evidencia de que realmente se tiene el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿acaso el Espíritu Santo o el don de lenguas es solo para una persona en particular? ¿Es solamente para que esa persona lo entienda? ¿O es con el propósito de llevar salvación a aquellos lugares donde aún no ha llegado la obra, para que otras personas de otras latitudes conozcan del mensaje de Dios? Parece incoherente, ¿cierto?, que el Espíritu Santo actuara de esa manera, pero no es así como de pronto quieren presentárnoslo otras personas, otros hermanos, sino vamos a la Biblia tiene la respuesta. La Biblia nos presenta que en ese momento habían alrededor de 15 nacionalidades presentes. Es curioso ver que todos escucharon el mensaje en su lengua natal. Estaban allí partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, Cirene. Habían romanos, cretenses, árabes y los locales. Habían judíos. Alrededor de 15 nacionalidades. Y las palabras que nos refiere la palabra de Dios, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿El don de lenguas acaso es para hablar cosas que los demás no entienden? ¿Es acaso con el propósito de mostrarle a las personas que tú sí tienes el Espíritu Santo y los demás no? La evidencia de que tenemos el Espíritu Santo es ese ferviente deseo por compartir con otros las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, los milagros, los cambios y la transformación que ha hecho en nuestro carácter. Para tener en cuenta, 15 nacionalidades testigos. Dios superó las barreras idiomáticas para transmitir su mensaje. Cuando se trata de salvación, Dios aprovecha todas las oportunidades. El Señor toma todo lo que está a su disposición, obra milagros para que todo aquel que pueda salvarse, así lo pueda hacer. Querida familia, hay un reto grande que la comunidad cristiana, el mundo cristiano, enfocó desde la década de los 90, la ventana 1040. La ventana 1040 es una zona donde hay una gran población, donde está alrededor del 60% de la población mundial. Lo interesante de todo es que ese 60% de esa población mundial nunca ha escuchado el mensaje de Jesús, nunca ha escuchado el mensaje del Evangelio, nunca ha escuchado que hay un Salvador en los cielos, que hay un Mesías que vino a este mundo, que murió, resucitó y que está próximo a venir. En esa zona llamada la ventana 1040 tenemos un 21% de un grupo islámico. El mundo cristiano tiene un 33%. El budismo, estas cifras son unas cifras generales, no son específicamente de la ventana 1040. Estoy hablando de unas cifras de las religiones en el mundo hoy. El Islam tiene un 21%, el cristianismo tiene un 33%, el budismo un 6%, el hinduismo un 14%. Hay otros grupos que son los tradicionales, un 12%, no religiosos 10% y otras religiones un 4%. Cabe la pena resaltar que ese grupo de los no religiosos cada día está creciendo. Es un grupo que no se identifica con ninguna religión, que viven, están tranquilos y los están categorizando como no religiosos. Ese grupo está creciendo mucho, a manera agigantada. Es un reto, un desafío para nosotros tenerlo en cuenta. En esa zona, la ventana 1040, hay alrededor de 3.000 millones de habitantes. Están las religiones más grandes y más representativas de esa zona: el budismo, el hinduismo y el islam. Vemos que en esa zona también tenemos los siguientes datos. En la ventana 1040 es el lugar del mundo menos evangelizado. El 72% de los grupos de personas donde menos de un 2% son cristianos. Terrible. 96% de los grupos de personas menos evangelizadas en el mundo. Grupos en los cuales el 90% nunca ha oído el evangelio.
El 82% de las personas más pobres del mundo habitan allí. 34 países musulmanes, 7 naciones budistas y 2 países hindúes. Aquí trabajan menos del 10% de todos los misioneros cristianos. Y por último, la ventana 1040 debe tener prioridad en nuestra estrategia misionera. El Espíritu Santo está activo, obrando hoy, y desea que nosotros podamos alcanzar esas regiones del mundo donde aún el mensaje de Dios no ha llegado. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo lograremos? A través del Espíritu Santo, a través de la testificación, porque es que el Espíritu Santo es el poder, es el dínamo, ¿cierto? Es la dinamita, es el que hace que explote, es el que hace que el mensaje de Dios vuele lo más pronto posible. Por eso Apocalipsis 14 presenta 3 ángeles en el cielo volando, 3 ángeles que nos están diciendo: apresúrense, den el mensaje pronto, alerten al mundo de lo que viene, den al mundo pronto las buenas nuevas del Evangelio. Pedro, en un solo sermón predicado, logró a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo convenció para que alrededor 3,000 personas se bautizaran con un solo sermón. Hoy día predicamos en un sermón. Hoy día tenemos que rogarle a la gente para que se bautice. Hoy día tenemos, ¿cierto?, que hacer tantas cosas para tener 1, 2, 3, 4 o 5. Con un solo sermón encontramos que Pedro, a través del Espíritu Santo, lograra que 3,000 personas se bautizaran. No fue el poder de Pedro, no fue la elocuencia de Pedro, fue el poder del Espíritu Santo. La iglesia primitiva siguió sirviendo a Dios con el poder del Espíritu Santo. Felipe, Pedro y Juan predicaban e imponían las manos rogando que el Espíritu Santo llegara sobre los nuevos creyentes. Pablo, lleno del Espíritu Santo, predicaba el Evangelio en todo momento y lugar. Solo la muerte lo detuvo, pero otros continuaron su legado. El Espíritu Santo está activo en nuestro medio, está activo en la obra de la testificación y Él quiere actuar a través de ti, pero muchas veces nosotros nos cansamos de orar y nos cansamos de pedirlo. El Espíritu Santo no es una fuerza, mis hermanos, es Dios. Mateo 28, 18 al 20. El Espíritu Santo estuvo presente en el plan de la redención y en la creación. Génesis 1, 26. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Juan 16, 9. El Espíritu Santo clama e intercede. Romanos 8, 26. El Espíritu Santo inspira, guía, enseña. Eso lo menciona Pedro, lo menciona Juan. El Espíritu Santo nos habla y nos recuerda. El Espíritu Santo ordena también, da órdenes. Hechos 8:29. No puede ser, hermanos, una fuerza. El Espíritu Santo es una persona que está activa, obrando, trabajando por la salvación de la humanidad. El libro de Zacarías capítulo 4, el versículo 6, el Señor nos dice: no con ejércitos, ni con espada, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las batallas espirituales que tenemos, claramente Pablo dijo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, contra principados, contra potestades de las tinieblas. El éxito está garantizado si nos ponemos la armadura de Dios. Está garantizado si peleamos con el Espíritu de Dios. La testificación va de la mano con el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay testificación. Sin el Espíritu Santo somos, como dice Pablo, ¿cierto?, como címbalo que retiñe, como tarros viejos haciendo bulla, haciendo ruido. Pero con el Espíritu Santo hacemos grandes proezas. El Espíritu de profecía nos dice lo siguiente: Hechos de los Apóstoles, página 40, párrafo 3. Las promesas del Espíritu Santo no se limitan a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con nosotros, estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. A todo el que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. Hermanos, para terminar ya, tengo algunas preguntas y algunas conclusiones que logré sacar. Tal vez tú tengas las tuyas, o más que yo, o tengas alguna pregunta que tal vez yo no me he formulado, pero tú la tienes allí en mente. Pregunta número 1. En el servicio a su Padre Celestial, hablando de Jesús, ¿cuándo Jesús se volvió poderoso
y su fama se difundía por todas partes. ¿En qué momento? Pregunta número 1. Número 2. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos antes de iniciar su ministerio? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos antes de iniciar su ministerio? Número 3. ¿Qué resultados vio la iglesia primitiva al recibir el Espíritu Santo? Algunas conclusiones que sacamos nosotros allí. Necesitamos el Espíritu Santo de manera urgente. Es una necesidad, hermanos. Necesitamos el Espíritu Santo de manera urgente. La cita anterior de Hechos de los Apóstoles nos decía que el Espíritu Santo no se limita a raza, no se limita a edad. Está disponible para todos. Pero muchas veces nosotros damos el brazo a torcer y nos rendimos. Número 2, debemos orar sin cesar rogando por el bautismo diario. Cuando usted se levante, Señor, dame hoy el bautismo de tu Espíritu Santo. Necesito el bautismo de tu Espíritu Santo para hacer una obra en favor de la humanidad hoy. Necesitamos más oración y más estudio de la palabra de Dios. Como resultado de ello, tendremos la testificación. Y por último, sin el Espíritu Santo no habrá poder para terminar la obra. Sin Espíritu Santo no hay poder para terminar la obra. No es con espadas, no es con fuerza, no es con ejércitos, es con el Espíritu de Dios, dice Jehová de los ejércitos. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Recuerden que el Espíritu Santo es gratuito, está disponible para todos nosotros, está disponible para todos aquellos que quieran dejarse usar por el Señor. Que Dios te bendiga en esta noche, que el Señor te siga ayudando y capacitando para realizar la obra de la testificación, primeramente en tu casa, en tu vecindario, en tu ciudad, en tu país y luego hasta los confines de la tierra. ¿Quién quita que pueda ser uno de los misioneros que sean enviados a la ventana 1040 para compartir el Evangelio con esas personas que nunca han escuchado hablar de Jesús? Pero tú conoces mucho de Jesús, tal vez tu familia no tanto. Aprovecha a tus seres cercanos, compárteles la palabra, aprovecha tus círculos más cercanos, háblales del Señor, déjate utilizar por Él y deja que el Espíritu Santo haga proezas en tu vida. Vamos a orar. Cariñoso Señor, gracias por recordarnos estas lindas palabras. Nos ponemos en tus manos de amor y pedimos en este momento de la noche que tu Espíritu Santo nos sea entregado, oh Señor, porque tu palabra así lo ha prometido. Danos el bautismo de tu Espíritu Santo, Señor, porque lo necesitamos. Danos, oh Señor, el Espíritu Santo, porque en nosotros no hay poder, no hay capacidades. En nosotros, Señor, no están las habilidades para hacer, oh Señor, la obra que tenemos por delante, a menos que tu Espíritu Santo vaya con nosotros. Oh Señor, permite que en la obra diaria de la testificación podamos compartir las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas, que nuestro ejemplo pueda ser un testimonio vivo para aquellos que no te conocen. Oramos por aquellos que están, Señor, trabajando y llevando tu mensaje a otras latitudes del planeta donde nunca han escuchado de ti. Te pedimos por esos misioneros para que los guardes, los protejas, y te pedimos para que ellos puedan hacer esa obra de la mejor manera y que también nosotros nos veamos motivados algún día no muy lejano también, oh Señor, cumplir primeramente con nuestra tarea en casa y luego también, oh Señor, poder ir donde tu Espíritu Santo nos mande. Gracias por escucharnos, Señor. Danos una linda noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Una feliz noche. Un abrazo grande. Fue un placer haber compartido con ustedes en esta hora de la noche.